Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo evento de Renta 4. Veo varias caras conocidas que por lo general se están interesando en nuestro lanzamiento, en nuestros productos y lo que me gusta mucho porque así vamos construyendo esa relación de largo plazo y también cumple un poco con la expectativa que nosotros esperamos de que tengan los clientes, es decir, la experiencia Renta 4, que no sea solamente un marketplace donde puedan comprar y vender, sino que esté muy destacado el servicio y también estos eventos que creemos que generan valor de primera mano y que también pueden generar conversaciones interesantes que al final pueden terminar en una buena decisión de inversión. El motivo de hoy a nosotros en realidad nos tiene muy contentos y pensamos que es una consagración, una culminación de un proceso largo de 10 años de carteras recomendadas del Departamento de Estudios que, como ustedes saben, lo lidera Guillermo Araya. Y luego de estos 10 años donde las carteras recomendadas de acciones chilenas, ustedes saben que tenemos dos carteras, la cartera de 5 acciones y la de 8 acciones, y que se envían públicamente el Mercurio Inversiones a una competencia con otras corredoras también, y destacada año a año, ya desde el año 2015 hasta el 2025 ha sido algo muy consistente en términos absolutos y en términos relativos. Entonces queríamos llevar esto a otro nivel, tanto por la escalabilidad como también por la facilidad que pueda tener para las personas que siguen la cartera de Guillermo, que siguen sus webinars. En el fondo, decirles, no va a tener que estar siguiendo necesariamente todos los movimientos, estar atento y tú hacerlo, sino que lo podemos hacer por ti y en un vehículo que está formalizado, aquí con una alianza importante que estamos haciendo con Finasset, que va a exponer en pocos minutos más, al igual que Guillermo. Y la idea es ir creciendo con cosas que traigan valor al mercado. Renta 4, cuando decidió entrar a Chile el año 2013, lo que quería era agregar algo nuevo. No iba a venir a Chile a hacer lo mismo que otros a un precio más bajo, a un costo más bajo para el cliente, que de hecho lo hizo, sino que también traía una plataforma de inversiones completa de mercado local, internacional y sobre todo con arquitectura abierta, que es lo que hemos destacado muchas veces y que es el servicio que se ofrece a los grandes patrimonios finalmente, que es poder poner el énfasis en el servicio y que el modelo de negocio esté diseñado de tal forma que tengan acceso a diferentes gestoras, a diferentes fondos para asegurarse que antes hay un proceso de elección de fondos de gestoras para que luego los clientes puedan elegir ya sobre un filtro realizado y de esa forma ya asegurar que los productos están y que ahora el énfasis está en conocer al cliente, en dar un buen servicio, consolidar la expertise y que finalmente podemos construir esta relación de largo plazo con diferenciadores bastante específicos y claros. Entonces, no me voy a alargar más, yo sé que hasta ahora el tiempo es escaso, estamos quizás varios cansados, pero lo importante es que poder presentarles por un lado a la administradora del fondo, que es Finasset, y luego al gestor del fondo, que es Renta 4, y en este caso, como ustedes bien saben, es Guillermo Araya con toda su expertise y su reconocida trayectoria. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá y recibamos con un aplauso a José Luis Marín, CEO de Finasset. Muchas gracias a todos, gracias Arturo. Este es un proyecto que lleva por lo menos 5 meses en proceso de estructuración. Nosotros como AGF, como Administradora General de Fondos, somos parte de un grupo global que se llama Apex Group. Apex es una compañía de servicios financieros a nivel mundial que tiene presencia en 52 distintos lugares alrededor del mundo. Tiene, como dice acá la cifra, 102 oficinas a nivel del mundo, 42 jurisdicciones reguladas, administra 3,5 trillones de activos bajo administración. Llevamos más de 20 años en el negocio. Tenemos más de 30.000 empleados y también tenemos más de 90 licencias regulatorias. Nosotros somos una compañía que no estamos en la gestión de inversiones y tampoco en la gestión de clientes. Nosotros básicamente lo que hacemos es estructuramos fondos y hacemos alianzas con gestoras de primer nivel, que son aquellas que hacen todo el proceso de
estructuración y estrategia del fondo. Entonces, esta alianza lo que viene a hacer es complementar la capacidad operacional de Apex a nivel global y la capacidad de estrategia, en este caso una estrategia accionaria de Renta 4. ¿Cómo es la estructura de Apex en Chile? Nosotros en general, nuestro negocio es un negocio que se divide en distintas líneas. Nosotros en general tenemos una administradora general de fondos, tenemos una administradora de fondos de inversión y tenemos una compañía que presta servicios operacionales y tecnología. A través de esos vehículos nosotros le damos servicio a nuestros clientes. Nosotros hoy día administramos más de 318 fondos de inversión en la industria local, y no solamente en Chile, sino a través de Chile en distintas jurisdicciones, en Caimán, BVI, Delaware, Nueva Zelanda y Canadá, desde Chile, y de distintos tipos de fondos, ¿verdad? No solamente sociedades locales, sino que también sociedades extranjeras y distintos tipos de activos. Respecto a la alianza que tenemos hoy día nosotros con Renta 4, vamos a ocupar la Administradora General de Fondos, que es una entidad regulada por la CMF, que actualmente tiene 4 fondos de inversión bajo administración, donde tenemos esquemas similares al que tenemos con Renta 4, donde nosotros damos todo el soporte administrativo y tenemos gestores que efectivamente son gestores especialistas en algún tipo de clase de activo. Por ejemplo, tenemos una asociación con Greystar, que es un fondo de inversión que invierte en temas inmobiliarios. Así, y esa misma alianza, ¿verdad? Un poco la idea es hacerlo con Renta 4, que ha demostrado tener una expertise importante en todo lo que es el manejo de acciones. Y por último, contarle un poco del producto. Este es un fondo de inversión rescatable. ¿Qué significa que sea rescatable? Significa que maneja activos líquidos, por lo tanto, uno puede rescatar el 100% de las cuotas en un periodo corto de tiempo. En la industria de fondos de inversión se separan básicamente en fondos de inversión rescatables y no rescatables. Los no rescatables tienen ventanas de rescate que son bastante más largos porque son fondos que tienen una liquidez distinta. Tiene solamente una única serie para todo público, un valor inicial de 1.000 pesos, y su principal activo de inversión es la estrategia de inversión, que va a ser una estrategia de inversión que va a ser recomendada por los gestores de inversión del fondo, que en este caso es Renta 4. Este fondo, bueno, va a tener una remuneración fija, que va a ser hasta 0,95% anual, ¿verdad? Sobre el patrimonio administrado, y va a tener una remuneración variable de un 20% ya incluido sobre la rentabilidad que este fondo le gana al IPSA. Por lo tanto, si el fondo renta 20 y el IPSA renta 10, va a tener un 20% sobre ese exceso de rentabilidad. Sería 2 de exceso. Y otra cosa importante, que este fondo va a tener market maker y va a estar sujeto al beneficio tributario del 107. Eso significa que toda la utilidad, el mayor valor que se efectúe por compra-venta, no tributa. Por lo tanto, es una ventaja muy importante de este fondo. Así que agradecerle a Renta 4, ¿verdad? Porque por esta alianza, esperemos que este fondo mantenga el track record que tiene Renta 4 en lo que tiene que ver con carteras recomendadas, y esperamos crecer en conjunto. Así que dejo con ustedes ahora para ver el plato fuerte de esta presentación a Guillermo Araya, que les va a contar un poco la estrategia del fondo. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una presentación, prácticamente un webinar que yo realizo todos los meses, pero en esta oportunidad relacionado con el lanzamiento del Fondo de Inversión Renta 4 Acciones. El atractivo entonces de este producto es que el cliente no va a tener que estar eligiendo o diversificando las acciones tal cual nosotros las estamos sugiriendo mes a mes, o eventualmente cada vez que hay modificaciones porque surge algún hecho esencial que la modifique. Desempeño de los mercados. Entonces vamos a hablar entonces del contexto y de cómo se conforman las carteras recomendadas. Las carteras recomendadas se conforman principalmente bajo un criterio fundamental. ¿Qué quiere decir eso?
que yo no veo una oportunidad de comprar una acción y digo, esta acción vamos a ponerla en el fondo, la vamos a poner 5 días, después la bajamos, después la volvemos a subir. No. Yo trato de hacer un análisis de las empresas que a mí me parecen atractivas. Una vez que parecen atractivas, trato de incorporarlo en algún modelo matemático, financiero, opiniones, tratar de informarme, tomar el contexto económico global y después de eso decir, sí, esta acción es la que tiene fundamento y tiene un precio objetivo en un plazo de 12 meses. Generalmente los precios objetivos, cuando uno calcula, digamos, o recomienda una acción, son precios objetivos a 12 meses que tienen o arrojan una rentabilidad por sobre el 15%. Uno debería exigirle a cualquier acción una rentabilidad anual de 15%. ¿Por qué? Porque un instrumento que ya rente un 10% no es tan atractivo y empieza uno a competir con la renta fija. Entonces, ese es el criterio que si uno va a asumir un poco más de riesgo en renta variable, debe ser a través de un retorno atractivo. Entonces, ¿cómo parte la presentación? Con este titular. Esto es lo que ha marcado el último mes, esto es lo que nos ha golpeado en nuestras carteras recomendadas y este es el tema que nos tiene nerviosos todos los días. Entonces, este es el contexto de fondo que estamos tomando nosotros en las carteras y esto también ha sido un criterio que uno no lo toma de antemano, pero sí lo tiene presente. Veamos qué ha pasado y esto está hasta el día de ayer. Veamos principalmente el rendimiento de los principales índices de Estados Unidos, que son el Nasdaq, Dow Jones y S&P. Vemos que este año llevan un rendimiento bastante magro, escaso, y que el año pasado a igual fecha llevaban un rendimiento negativo, principalmente el Nasdaq y el Dow Jones también. El año pasado no hubo guerra, pero hubo el día de la liberación de Donald Trump. Recuerden que el día 2 de abril Donald Trump anunció aranceles a 56 países y comienza una guerra que no era la guerra que vemos con Irán, pero una guerra arancelaria, donde el principal competidor fue China y llegaron a una guerra de aranceles de hasta 200%. Entonces, vean ustedes, y por eso es bueno también mantener ciertos parámetros, como el año pasado también hubo un impacto bastante más fuerte que una guerra en que hoy día, digamos, es una guerra tal como la conocemos, una guerra comercial, pudo afectar más a los mercados de lo que estamos hoy día viendo en este caso. Y en el caso de Chile, el IPSA hasta el día de ayer, porque se recuperó la última semana, y se recuperó la última semana, ¿por qué? Porque hay conversaciones entre Irán y Estados Unidos que avanzan, retroceden, pero están en eso y el solo hecho de que haya expectativas de que vaya a haber un acuerdo ha hecho que el IPSA en poco menos de 4 días haya rentado un 8%, a igual fecha llevaba el año pasado un 12,85% y a igual fecha y el 2025 cerró con un 56%. Ahora, ¿qué pasó? El año pasado los fundamentos de las empresas estaban arrojando buenos resultados y además había expectativas de un cambio de gobierno y eso también generaba expectativas en los inversionistas y por eso, digamos, tuvimos un año excepcional. Nosotros pensamos que este año debería ser una rentabilidad relativamente normal. Nuestra cartera recomendada, para que vayamos teniendo el enfoque, las carteras están conformadas solo por acciones que están dentro del IPSA. El IPSA está conformado por las 30 acciones más importantes, digamos, de nuestro principal índice bursátil y eventualmente podemos también incorporar alguna acción. Por ejemplo, se estimaba que este año pudiera venir la construcción, ser algo, a lo mejor algún aporte y vamos a seguir analizando porque la construcción hay expectativas, pero tampoco ha sido tan redondo todavía los anuncios. Esperemos que hoy día haya a lo mejor más detalle al respecto, pero siempre estamos prospectando alguna acción y es posible que en este fondo pongamos una acción eventualmente en algún momento que esté fuera del IPSA, pero que sí tenga presencia bursátil, por lo tanto tenga bastante liquidez. Este ha sido el comportamiento. Estábamos muy optimistas. Imagínense que al 1 de febrero teníamos rentabilidades del 15%. En un mes, en un solo mes, la cartera está mostrando un rendimiento de 15%, que es lo que uno, tal como les decía anteriormente, lo que uno espera una acción en el rendimiento de un año, pero el día
27, 28 de febrero aquí, viene la guerra, los primeros ataques, muere el ayatollah Khomeini y de ahí hemos estado en este infierno que es la guerra, digamos, desde todo punto de vista. Y ahí se derrumban los mercados y nuestra cartera también, que ya llevaba un diferencial respecto del IPSA, vean ustedes que estaba en 10, nosotros estábamos en 15, se empieza a alinear. ¿Y por qué se empieza a alinear? Porque nosotros tenemos, esta es nuestra cartera recomendada hoy día, a partir del día 8 de abril, teníamos una alta participación en la TAM, que ha sido la acción más golpeada dentro del IPSA. Ahora, nosotros no hemos modificado en la TAM el precio objetivo y en esta oportunidad ajustamos el precio, o sea, la ponderación a 30% para estar un poco más alineado con lo que son las políticas en general de los fondos de inversión, en que siempre un activo puede tener máximo un 30%. Entonces, para aquellos inversionistas que vieron que yo bajé la ponderación durante este mes a 30%, no es porque esté más pesimista respecto al devenir de la acción, sino que simplemente por ajustarme también a una política de fondos de inversión y también lo que le va a dar, por una parte, menor volatilidad al portfolio. Pero también para que ustedes vayan viendo la lectura de cómo se hacen estos portfolios o por qué yo pongo un color verde, porque Cencosud no estaba el mes pasado. Entonces tenemos un escenario de conflicto internacional, tenemos un escenario también de un contexto nacional en que eventualmente hay un ajuste en la economía y ese ajuste en la economía va a significar que se va a priorizar el consumo básico por sobre el consumo discreto o el consumo discrecional. Consumo discrecional es que ustedes consuman un televisor, una camisa, en cambio el consumo básico son alimentos principalmente. Entonces, Cencosud tiene las 3 áreas de negocios que tiene el retail, porque también es bueno ir aprendiendo cómo es el negocio del retail. El negocio del retail tiene el rubro supermercados, tiendas por departamento y mejoramiento del hogar. Entonces, ¿qué tiene Cencosud? Tiene el 50-60% de su resultado operacional o de su EBITDA, que se llama en términos más bien financieros, proviene del rubro supermercado. Entonces es una acción muy defensiva en tiempos de ajuste o de incertidumbre. Sin embargo, tenemos Falabella, que Falabella solamente es consumo discrecional. ¿Y por qué la tenemos? Más adelante lo vamos a explicar para que así esperen con interés las próximas láminas. Y también tenemos Mallplaza, Arauco, que han mostrado un rendimiento extraordinario. Hemos subido el precio objetivo, pero vean ustedes el rendimiento Parque Arauco, en lo que va del año, 49%. Ha sido espectacular. Entonces, de repente uno dice, o muchas acciones, inversionistas empiezan a ver la TAM u otras acciones. ¿Por qué? Porque estas acciones son muy defensivas y el mercado las ha sabido distinguir. Primero, hubo un gran golpe cuando se produjo, digamos, el alza de las bencinas. ¿Por qué? Porque el alza de las bencinas se va a traducir, como lo vamos a mirar más adelante, en que vamos a tener un escenario de inflación más alta y no vemos baja en la tasa de política monetaria. Y ahí fueron ajustadas, ¿por qué? Porque el mercado las asocia a que si no hay una baja en la tasa, estas acciones valen menos. Sin embargo, el mercado también ha internalizado el hecho que estas empresas, el 85% de sus ingresos son fijos y dependen del canon de arriendo a los locatarios, y solamente un 15% es variable, que es un fee de la facturación. Y los bancos, Banco Santander y Banco de Chile, vean que tenemos dos bancos dentro de una cartera de 8 acciones, es decir, un 25%, pero en ponderación un poco más bajo. Y también vamos a ir revisando las ponderaciones. ¿Por qué? Porque si tenemos un escenario de mayor inflación, estos grandes bancos se ven beneficiados. ¿Por qué? Porque tienen una cartera de cuentas corrientes importantes y en un escenario en que la UF sube, ellos se financian gratis a través de las cuentas correntistas, porque en Chile las cuentas corrientes no pagan interés, pero colocan en UF, hacen las colocaciones en UF. Y es por eso que vamos conformando, digamos, la cartera de esta forma. Este año nos vamos muy pegados al IPSA, vean ustedes que llevamos solamente un 0,35%, pero con un 8,5% y reaccionando muy rápido en la última semana. Vean que la rentabilidad de abril, un 7,18%, el IPSA un 8%. Entonces ha habido volatilidad, pero hay mucho valor que nosotros podemos capturar en el caso de la TAM, si es que efectivamente llega a haber un acuerdo de paz, que
No sabemos si va a ser pronto o no, pero debería haberlo en la medida que Donald Trump va jugando contra el tiempo. ¿Y por qué está jugando contra el tiempo? Porque este año en noviembre tenemos las elecciones de medio tiempo, las midterm, y si él quiere ganar no puede tener un escenario de alta inflación, y vamos a conversar de la inflación también en Estados Unidos. Las acciones más recomendadas, esto es un ranking que hace el Mercurio Inversiones, y en amarillo las acciones más recomendadas por los demás departamentos de estudio. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? La coincidencia de nuestras acciones respecto a las de los demás departamentos de estudio. Aquí hay una acción que yo no tengo, SQM. ¿He perdido valor? Sí, he perdido valor. ¿Por qué? Porque estoy convencido que la acción ha subido más de lo que efectivamente está pagando el mercado. ¿Por qué? Porque para justificar un precio de compra como el que está hoy día SQM, yo tendría que poner en mi modelo un precio del litio de $25.000 la tonelada. Y no lo veo así. ¿Por qué? Porque una vez que se acabe la guerra, existe un efecto de sustitución entre los precios que está alcanzando el litio y el precio del petróleo. Entonces, ha alcanzado precios muy altos el litio, precisamente ¿por qué? Porque por la electromovilidad que se potencia mucho más en momentos en que el petróleo se ve en $120, 119,5 llegó a transarse intradía en algún momento. Entonces, en ese momento, claro, el litio sube de precio, pero si nuevamente el petróleo lo vemos caer a $80 o a $65 el barril, entonces el precio del litio nuevamente debería caer. Y por eso no estamos en SQM. Y en lo demás, bueno, son otras acciones que en Vapores la teníamos hasta antes de la reestructuración de estas carteras. Aquí un poco este año el rendimiento no fue tan bueno en el mes de marzo, pero ya ven ustedes que en abril sí tenemos un buen rendimiento porque vamos en un 8%. Sin embargo, si tomábamos últimos 12 meses, estamos ubicados en el cuarto lugar. Por lo tanto, ya muestra un buen rendimiento. Las carteras recomendadas 2025, la moderada ampliada, tercer lugar dentro del ranking, un 73,7% de rentabilidad versus el IPSA que fue un 56,2%. Entonces, el diferencial respecto del IPSA del año pasado fue muy bueno y esperamos nosotros ir recuperando terreno en la medida que va transcurriendo el año. Y en 2024, veamos también un año de una rentabilidad bastante más ajustada, que se pueda parecer a lo mejor un poco más a este. El IPSA del año 2024 rentó un 8,3%, y sin embargo nosotros estuvimos detrás de BTG Pactual, que también es una empresa gigante en colocación de acciones, y nos ubicamos en segundo lugar con un 16,2%. Entonces, aquí estoy mostrando la historia de 2 años, un año en que el IPSA efectivamente alcanza una rentabilidad estratosférica, muy significativa, histórica, solamente comparable con la del año 2009, cuando existía la expectativa de que fuera a ganar Piñera 1, el primer gobierno de Piñera, también una economía que camina a medias, pero tampoco se cae, pero con la expectativa de que ganara Piñera, y eso hizo que el IPSA también rentara en alrededor de un 56% del año 2009. Entonces, una historia parecida. Sin embargo, el año 2010 fue muy bueno porque el terremoto obligó a que la agenda de ajuste que traía el ministro Larraín se fuera a la basura, por decirlo entre comillas, y tuviera que él tomar una agenda reactivadora. Pero hoy día, este año, vemos que puede haber un año de ajuste y nos falta escuchar hoy día el mensaje si es que viene la etapa no solo de ajuste, sino que de reactivación. Esa es la parte que está faltando. Ojalá escuchemos un mensaje en ese sentido. Después, el tema, cómo pega la guerra. Y quiero ser rápido, ágil y que les parezca entretenido. Inflación en Chile y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está pasando? El alza de los combustibles. ¿Por qué? Porque el MEPCO operaba que cuando el precio del petróleo alcanzaba un máximo, entonces bajaba el impuesto. En esta oportunidad subió el petróleo y no se baja la tasa de impuestos, sino que se mantiene tal cual, y eso es lo que se llamó el bencinazo, y con el bencinazo la inflación de marzo, cuya expectativa era en un 0,6, efectivamente se materializó un 1%. Para abril, ¿qué esperamos? Que mientras antes del alza de la gasolina era un 0,5, esta inflación se vaya a un 1,5. Y también esto va a tener un efecto en mayo, que la inflación también subiría de 0,3 a 0,4, y
para el resto del año mantuvimos nosotros las mismas variaciones que teníamos estimadas anteriormente. Con esto, nosotros aquí creemos que el Banco Central da una señal de tranquilidad, pero nosotros con esto llegamos a que la inflación va a alcanzar un pic de 5% en junio y no de 4%. Entonces ahí tenemos opinión propia y nos jugamos, también hacemos nuestra proyección, pero basado en algo totalmente razonable. Y la expectativa a fin de año, 4,8%. Entonces esta es la inflación. El año pasado, 2025, cerramos con un 3,5%. Es en este escenario de inflación, ¿cuáles son las acciones que se ven favorecidas? Los bancos. Y también hay que considerar que recientemente acaban de anunciar, digamos, la posible modificación en los activos ponderados por riesgo de la valorización de los bancos, lo cual eventualmente pudiera liberar alrededor de 10.000 millones de dólares, y esto también va a ser un impulso a los bancos. Entonces, acciones bancarias muy favorecidas y sobre todo los grandes bancos, principalmente Banco Santander, Banco de Chile y BCI. A pesar que BCI no la tenemos en la cartera, pero sí también se ve muy favorecido. Esto es un poco la encuesta expectativa económica, similar a lo que estamos pensando, pero ellos piensan que el año termine con una inflación de 4,3 y la tasa de política monetaria, que también es relevante, se mantenga en 4,5 y solamente baje a 4,25 en 17 meses. Esta realidad, ¿cuál era la realidad que teníamos antes de la guerra? Al 25 de febrero se pensaba que íbamos a tener 2 bajas de tasa este año y por eso también el retail era una muy buena inversión. Ahora, ¿por qué yo todavía las mantengo? Porque vienen con inercia todavía las empresas. La gente no modifica el consumo de un día para otro y vamos a tener todavía resultados del primer trimestre que van a venir buenos y uno quiere a lo mejor recoger ese valor. Y la encuesta de operadores financieros, que ellos también ven la tasa de política monetaria estable en 4,5 e incluso la ven subiendo en abril de 2027. Y la inflación la ven más alta de lo que nosotros la vemos aquí en Estudio Renta 4, la ven en 1,6%. Esta encuesta fue recogida el día 7 de abril, el día 8 el INE publica la inflación real y el día 8 la inflación fue 1%, ¿se fijan? Por eso tiene un 0,9 ahí. Este es el calendario y inflación en Estados Unidos. ¿Por qué es importante la inflación en Estados Unidos? Porque finalmente lo que pasa en Estados Unidos con la inflación y la tasa de política monetaria es lo que rige en todo el resto del mundo y lo que también nos influye a nosotros. Veamos aquí el dato de marzo también como en Estados Unidos se recoge un poco el efecto de la guerra y tenemos que el IPC general sube a 3,3% desde un 2,4% anterior. Pero ¿dónde se ve esto? Aquí se ve mucho mejor. Recordemos que hay una disputa todavía en este momento, entre Jerome Powell y Donald Trump, que Donald Trump quiere sacar a Jerome Powell, quien después de mayo, que actualmente Jerome Powell es el presidente de la Fed, después de mayo, en que termina su mandato, él seguiría siendo director por 2 años más. Sin embargo, Trump lo quiere destituir y hay un juicio porque gastó más plata en la construcción de algunos edificios, en fin, pero esa pugna yo la encuentro nociva. ¿Por qué? Porque finalmente es lo mismo que aquí entrar en pugna con el Banco Central, que es una entidad autónoma, y interfiere, digamos, y eso también hace ruido en los mercados. Y recuerden que decía que Jerome Powell no bajaba la tasa de política monetaria, que estaba frenando la economía norteamericana, pero Jerome Powell, como presidente de la Fed de Estados Unidos, tenía la responsabilidad de velar porque la inflación fuera hacia el rango meta, que el rango meta de Estados Unidos es un 2%. O sea, la meta de Estados Unidos es que la inflación vaya a 2%. Sin embargo, la inflación vemos que desde abril del año pasado comienza ya a subir y comienza a escalar. Entonces, este gráfico es muy claro y esto está midiendo efectos aranceles. ¿Se fijan? Entonces, los aranceles no son algo que se aplique y que no tiene efecto en el resto de la economía. Lo tiene y lo recogió la inflación. Después comienza aquí, tuvimos la suspensión del gobierno porque la disputa con el republicano de aprobar o no aprobar el presupuesto. Entonces tuvimos aquí la suspensión y no tuvimos dato en octubre y se retoma este dato con una inflación más baja, vuelve el optimismo a los mercados.
empieza a bajar la inflación, la general y la subyacente en rojo, pero aquí vemos cómo la inflación general se dispara ahora posguerra y la inflación subyacente va detrás. Ahora, ¿por qué la subyacente va detrás y no con tanto impacto? Porque es menos alimento y energía, y es energía precisamente el ítem que ha disparado la inflación. Pero todos estos datos uno los va entonces incorporando. Aquí un poco las reuniones de la FED, la tasa de política monetaria de Estados Unidos también se esperaba eventuales bajas. Ya vemos que en el Banco Central Europeo están pensando en eventuales alzas. Por lo tanto, lo más probable es que este año no tengamos tampoco baja de tasa en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros por lo menos incorporamos en estudio Renta 4. Revisión de algunos precios objetivos. Vamos bien, supongo que están entretenidos. Andina B, ¿por qué tenemos esta empresa? Porque el consumo básico, dijimos, o las bebidas, por ejemplo, también son una empresa bastante defensiva en época de crisis. Y vemos, por ejemplo, una empresa muy eficiente, donde las ventas están creciendo 2% cuarto trimestre de 2025 versus el año pasado, pero el EBITDA, que es lo que efectivamente está agregando valor en la empresa, creciendo a tasas de 9,8%. Entonces, estamos siempre buscando empresas que den un resultado operacional o una EBITDA muy por sobre los ingresos. Y esto que está viendo uno ahí, eficiencia en el manejo de costos de la empresa. En los bancos, aquí nosotros tenemos puros números, está lleno de números, pero yo le voy a resaltar solo algunos, los que tengo aquí en rojo. El ROE es retorno sobre patrimonio y el ROE nos muestra la rentabilidad. Ahora, ¿por qué Banco de Chile lo tenemos dentro de nuestra cartera recomendada, a pesar que aquí muestra un ROE de 16,4%? Porque Banco de Chile en enero hace una alta provisión y por lo tanto el resultado, este de febrero, el resultado de enero inclusive era 14% y ahora febrero ya es 16% y termina históricamente con un 20%. Y una empresa que tiene un retorno sobre patrimonio de 20%, ¿qué significa? Que si la empresa no pagara dividendos, en 5 años tengo la recuperación de la inversión. ¿Se fijan? Yo invierto 100 pesos y si tengo un retorno sobre patrimonio de 20%, quiere decir que en 5 años yo he recuperado mi inversión. Muy pocas inversiones tienen un periodo de recupero de 5 años. Muchas personas dicen, no, yo prefiero comprar un departamento. ¿Cuál es el periodo de recupero de un departamento? 17,5 a 17,8 años. Ese es el periodo de recuperación de una inversión inmobiliaria. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que hacer la comparación. Entonces, cuando uno empieza a hacer la comparación, uno dice, oye, la mejor inversión es estar en acciones y ser selectivo. Y eso es lo que nosotros tratamos de ir convenciendo a las personas. También Banco de Chile aquí tiene una muy buena tasa de cartera vencida sobre colocaciones. La cartera vencida son los préstamos que las personas pasan los 90 días y no han pagado su cuota, entonces se envía cartera vencida. Y las colocaciones son los préstamos. Entonces, una muy baja tasa y un ROE que tiende a precio alto y con un upside esperado también importante. Aquí llegamos a la empresa que nos da fama cuando estamos bien y también cuando estamos mal, porque tenemos que salir a poner el pecho a las balas, como se dice, y guerra Estados Unidos-Israel versus Irán. Cobertura ante el alza. LATAM, a través de instrumentos de cobertura de estos 3 tipos de combustibles, es decir, petróleo WTI, petróleo Brent y destilado heating oil, compra a futuro a un determinado precio, que es a $90, que es más o menos el precio al cual hacía la proyección del jet fuel, del combustible de avión LATAM, y hace compras a futuro a ese determinado precio. En trimestres anteriores, como se aseguraba el precio futuro y el petróleo iba para abajo, aparecían los trimestres perdiendo dinero. Pero hoy día, ¿qué pasa? Según lo informado, el último análisis razonado que tenemos conocimiento de la empresa es a diciembre de 2025, lo último que tenemos disponible. A diciembre de 2025, sobre el volumen de consumo esperado, la empresa tenía una cobertura del 48% sobre el volumen de consumo. Para el segundo trimestre, un 39%, el tercero un 26% y el cuarto un 17%.
es decir, para el promedio un 32% para el año completo. Hay que destacar que aquí tenía un 48% de cobertura el primer trimestre, pero la guerra no comienza el 1 de enero, comienza el 27 o 28 de febrero. Por lo tanto, tiene 2 meses en que compró petróleo barato y por lo tanto esto uno debería desplazarlo, pero de todas maneras uno dice, un tercio del volumen de petróleo que tiene que abastecerse la empresa, lo tiene comprado a un precio bastante más bajo que el precio de mercado. Y eso es lo que nosotros vamos leyendo por usted y vamos traduciendo y vamos diciendo, me mantengo en la acción y espero que pase en algún momento esta guerra. Este era el guidance o guía de estimaciones que entrega la empresa a principio de año con estimaciones de algunas cosas bien técnicas, asientos kilómetros disponibles, la ASK con la sigla en inglés, que ellos estimaban crecer en asientos kilómetros disponibles entre 8 a 10%, eso es algo importante, ingreso a 15.500 y 16.000 millones de dólares y un EBITDA, que nuevamente un término técnico, pero el EBITDA en simple es el resultado operacional más la depreciación. ¿Por qué? Porque la depreciación no es flujo de caja, pero en los costos, por lo tanto, el EBITDA es el término que como analista financiero uno más ocupa, 4.200, 4.600 millones de dólares. ¿Se puede ver influido este año? Es probable, pero nosotros también, aquí está el precio de combustible, jet fuel, a $90 la estimación y tipo de cambio promedio, el real, dólar. Pero vamos a ver otro indicador que a mí me hace mantenerme optimista. Este es mi modelo de valorización, que lo podemos explicar o conversar en otro día, en que yo tomo el EBITDA de 4.470, considerando el guidance de 4.200, 4.006. Con eso derivo también una utilidad esperada y hago una valorización por múltiplos que me da ese precio. Ese es el upside esperado con el precio del día de ayer, un 47%. Muchos pueden decir que a lo mejor somos demasiado optimistas, pero recordemos que esta empresa el año 2024 rentó un 102%, el 2025 más de un 70%, y hoy día nosotros estamos esperando que rente el año alrededor de un 50%. Y seguimos siendo optimistas, ¿por qué? Porque esto es algo que nosotros como analistas estamos leyendo siempre en el mercado. La empresa ya entregó las estadísticas operacionales a marzo, a pesar que no ha entregado los balances y estados de resultados de marzo, sí tenemos las estadísticas operacionales. Y en los pasajeros kilómetros sentados, RPK, primero que todo veamos, la cantidad de pasajeros transportados ha crecido un 9,1% respecto de igual trimestre del año pasado, y en marzo, que ya tenemos, pudiéramos a lo mejor estar recogiendo efecto de la guerra, marzo, un 9% en pasajeros. Y en RPK, que son pasajeros, kilómetros rentados, en que se hace una ponderación entre el yield o el precio del pasaje más la distancia o kilómetros recorridos, porque no es lo mismo volar a Mendoza que volar a Miami o a Madrid, entonces se hace una ponderación. Esos RPK, en millones de RPK, crecieron en marzo un 11,9%, ya con un escenario de guerra, pero que a lo mejor todavía los ingresos disponibles pueden ser altos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, que después de alza de gasolina en todos los países, a lo mejor los ingresos disponibles van bajando, pero esto también nos hace estar optimistas que por lo menos los resultados que se reporten a mayo deberían venir todavía muy buenos. Y si esto crece más que lo que están creciendo los pasajeros, quiere decir que las personas están viajando más kilómetros o el yield, el valor por pasaje, es más alto. Y vean ustedes en el acumulado a marzo, un 13%. Entonces, estos son los valores que a nosotros nos van dando la guía de cómo va la evolución de la empresa. Y carga, que es un poco menos importante para la empresa. Después sigo con Parque Arauco, que yo creo que seguimos ajustando el precio al alza, una empresa defensiva, que es lo importante de Parque Arauco, que tiene aquí, vean ustedes, cuando veo el EBITDA por país, en el cuarto trimestre de 2025 es un 49%, casi un 50% Chile, un 28% Perú y un 22% Colombia. Está diversificado en los países. Y en Perú, más allá de que haya elecciones de presidente cada cierto tiempo, igual financieramente es un país bastante estable y que tiene un buen desempeño la actividad de MOL en Perú. Después, MOL Plaza, también empresa defensiva, por lo que yo les explicaba anteriormente. Aquí vean, esta es una presentación que hace la misma compañía, donde ven ustedes la tasa de crecimiento compuesta, un 10%,
en la superficie arrendable, 2.352.000 metros cuadrados. Los activos administrados, 37 activos administrados con Mallplaza. ¿Por qué? Porque hizo una operación con Falabella y Open Plaza Perú pasó a ser parte de Mallplaza y eso le significó una incorporación de EBITDA inmediata de 20%. Entonces, eso es lo que nos hace nosotros ir teniendo valor, poder ir a las reuniones, poder estar presente y decir, estas acciones siguen presentes. A todo esto, uno de los directores de Mallplaza ahora pasó a ser el director de Falabella, el presidente de Falabella. ¿Por qué? Porque Falabella es dueña de Mallplaza, recuerden eso también. Y Falabella, que también tenemos un precio objetivo importante. ¿Cuál es lo más importante aquí en Falabella? Que me voy a ir inmediatamente a esta lámina. El margen EBITDA, es decir, cuánto es capaz de convertir en EBITDA respecto a los ingresos, en el 2024 era un 11,9% y este año pasó a 14,6%. ¿Eso qué es? Es gestión. Entonces, esta es una empresa que ha agregado gestión más allá entonces de que podamos tener una restricción en el consumo, en el consumo, digamos, suntuario. Es una empresa que en este momento la pilla muy estable, muy bien financieramente. ¿Por qué? Cuando en algún momento, el año 2022, la empresa perdió la categoría, digamos, de la acción, de la categoría de inversión, sus acciones, y por lo tanto no podían ser afepeables, este indicador de deuda financiera neta sobre EBITDA estaba en 8,2 veces. Y de 8,2 veces la bajó a diciembre de 2024 a 2,6 y ahora está en 1,3. Es decir, es una empresa que la deuda en relación a la generación de flujo de caja es mucho más baja de lo que era hace 2 o 3 años atrás. Después también Cencosud, que le incorporamos. Y quiero hablarles de una acción eliminada. ¿Por qué? Porque los clientes siempre me dicen, bueno, pero ¿por qué tú sacas una acción si era tan buena hasta hace pocos días? Vapores. Aquí tenemos la razón primero de por qué, y a mí me gusta mostrar este mapa porque tenemos una certeza y también es aclaratoria de lo que está pasando en la guerra. Cuando se produjo la guerra Israel-Hamás, los hutíes que se ubican aquí en Yemen empezaron a atacar los barcos que pasaban por aquí por el canal de Suez, que venían desde Asia hacia Europa. Aquí tenemos España, Italia, Grecia, Portugal. Entonces los barcos que vienen desde Asia a Europa, al taponearse, digamos, impedirse el paso por los hutíes, tuvieron que empezar a hacer una ruta alternativa. Esta ruta alternativa es por el Cabo de Buena Esperanza, aquí al sur de Sudáfrica, y pasar por el Estrecho de Gibraltar. Hacer toda esta ruta significó una mayor demanda de 3 a 4% de flota y eso se tradujo en alza de tarifa de los fletes. Entonces, cuando uno ve este mapa es muy aclaratorio porque eso es lo que explicó el alza de tarifa y eso explicó que nosotros tuviéramos vapores en la cartera. ¿Por qué? Porque era interesante, una empresa en que hay un evento en que todavía esto sigue cerrado, por lo tanto la ruta sigue siendo esta. Pero ¿qué pasa si también hay avances? Hoy día vemos que hay conversaciones en el Líbano entre Israel, entre Israel y el Líbano. ¿Por qué? Porque supuestamente Hamás estaría localizado hoy día en el Líbano. Entonces, si esas conversaciones llegan a fructificar, se va a reabrir esta ruta. Se reabre esta ruta, va a haber mayor disponibilidad de buque, va a haber un exceso de oferta de buque o de flota de 3 a 4% y la acción de vapores va a recoger inmediatamente ese efecto. Entonces hoy día vemos nosotros que se está vislumbrando un eventual acuerdo de paz, o estamos más cerca de un acuerdo de paz Estados Unidos-Irán y más cerca de un acuerdo de paz entre Estados Unidos y Hamás. Entonces son dos efectos. Y acá está el Estrecho de Hormuz, y esto es lo que está relacionado hoy día con la guerra, digamos, entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los buques que salen de aquí, de Irán y de Irak y de Arabia Saudita por el Estrecho de Hormuz, aquí es donde están bloqueados, están siendo bloqueados en este momento por Irán, y viene Donald Trump y dice, sí, yo también lo voy a bloquear. Entonces está doblemente bloqueado el paso de buque por donde sale el 20% del abastecimiento de petróleo del mundo. Y eso es lo que nos ha tenido a todo el mundo, digamos, con las inflaciones que estamos viendo, y esas son las láminas que a mí me gusta mostrar. Y también, ¿por qué?
porque también recuerden que Vapores es dueña de un 30% de Hapag-Lloyd, por lo tanto lo que pasa con Hapag-Lloyd. ¿Qué es Hapag-Lloyd a todo esto? Hapag-Lloyd es la quinta naviera más grande del mundo. Y cuando Vapores, años atrás, por lo menos unos 10 años atrás o más, estuvo prácticamente quebrada porque hubo un exceso de flota a nivel global y vino una crisis, la forma digamos, de salvarse fue que ellos fueron absorbidos por Hapag-Lloyd. Entonces hoy día Vapores tiene un 30% de Hapag-Lloyd. Pero ¿qué vemos aquí? El EBIT, que es el resultado operacional, 2024, 2.717 millones de dólares, 2025, 1.007, y que estamos viendo estos guidance, los envía la propia Hapag-Lloyd. Y ellos son muy certeros porque los que saben más de la compañía son precisamente ellos. Y para este año están pensando entre menos 1.500 a 500 millones de dólares. Con este escenario, yo dije, bueno, hasta aquí llegó Vapores y es momento de sacarla. ¿Se fijan? Entonces, no es que yo diga solamente lo que vimos en el mapa anterior, que si hay acuerdo de pago o no. Es lo que está viendo la propia empresa. Una estimación de EBIT o de resultado operacional de menos 500 millones de dólares si yo me ubico en el punto medio. Y frente a esa realidad, bueno, aquí un poco lo que yo les decía adelante, cuando se ven un poco los cierres, sube el valor de los fletes. Este es el costo de flete, pero por contenedor de 40 pies, no el de 20 pies, sino que el de 40 pies. Y aquí vemos también los altos y bajos con lo que está pasando hoy día, y llego a un precio objetivo de 40 pesos en Vapores. La única noticia importante es que acaba de anunciar dividendos a pagar. Entonces yo digo, vale 40 pesos ex post pago de dividendo. Entonces uno podría decir, entonces, ¿cuál es el precio hoy día? Debería ser el precio justo hoy día, 46,75. ¿Por qué? Porque acaba de anunciar estos dividendos que va a pagar el 20 de mayo, que con este tipo de cambio son 5,05 pesos, más un dividendo que está en euro. Uno hace la conversión a pesos con 1.050 pesos por euro, son 1,7 pesos adicionales. Esto es lo que va a pagar el 4 de junio. Y eso es la forma en que yo hago la valorización de acciones, y esto es lo que estamos esperando, lo que aparece aquí en la lámina. Entonces, como quiero terminar una charla optimista, esto es lo que estamos esperando, y como estamos esperando eso, habíamos nosotros en 24 de marzo ajustado un IPSA a la baja, pero hoy día estamos pensando, este escenario que lo pensábamos optimista, está siendo el rango, el centro del rango meta que estamos pensando hoy día. Y esperando que hoy día también tengamos anuncios significativos y que vayan a ser relevantes. ¿Qué es lo que podemos comentar de los anuncios que van a haber hoy día? En el programa de José Antonio Kast aparecía una exención del impuesto a la ganancia de capital sobre acciones sin presencia bursátil. Pero estos últimos días ha trascendido que sería para acciones con presencia bursátil. Eso sería una muy buena noticia para el mercado, porque es una complicación para las personas decir, bueno, ¿cómo hacer mi declaración de renta si compro y vendo acciones? Entonces, sería muy bueno, digamos, para el IPSA que haya efectivamente una exención de impuesto a la ganancia de capital en acciones como las que estamos haciendo nosotros en el fondo. ¿Por qué? Porque evita complicaciones. Otro catalizador también es la rebaja de impuestos corporativos, y con algo que también se ha comentado en prensa, porque todavía no lo conocemos oficial, pero se supone que la prensa ha tenido acceso a esa información, es que sería con cierta gradualidad, lo que también aumenta la probabilidad de que se vaya a aprobar. ¿Por qué? Porque si es de golpe, la rebaja al impuesto corporativo es una menor recaudación, calculan algunos entre 1.500 a 1.800 millones de dólares, dependiendo quién hace el comentario. Pero es una menor recaudación para el fisco. Entonces, si nosotros estamos en un año que queremos también tener finanzas ordenadas y tener menor recaudación fiscal, lo ideal es que sea con gradualidad. Entonces, esas dos noticias pueden ser un catalizador positivo para el IPSA. No somos más optimistas que esto. ¿Por qué? Porque, tal como dijimos anteriormente, si hay una normalización, o sea, un acuerdo de paz principalmente, SQM, cuyo principal catalizador ha sido el litio, deberíamos ver una caída en el precio del litio, y SQM pesa dentro del índice alrededor de un 13% dentro del IPSA. Y eso es lo que quería darles de aporte hoy día.
muestra del 2016. No están los números exactos, ustedes pueden ver ahí el gráfico, pero ya si vemos estos últimos 10 años, ha rentado en 7 positivos y en 3 negativos, y la verdad que los 3 años que ha rentado negativos han sido los 3 menores, o sea, los 3 números más bajos en el fondo. Así que por ese lado ha sido bastante bueno, ha superado al IPSA con creces, no tengo acá el dato exacto, pero si que lo piden también se los podemos dar. Y como les comentaba en un principio, el ranking de Mercurio Inversiones incluye casi todas las corredoras de bolsa en Chile, yo creo que a todas, quizás algunas se queda fuera, pero creo que están todas. Y aquí también podemos ver desempeños relativos bastante destacados. 2016 estuvimos en la mitad de la tabla en realidad, porque son creo que 23 carteras. En 2017 ya entre los 5 primeros, 2018 nuevamente en mitad de la tabla, 2019 número 2, 2020 número 6, 2021 de nuevo en el podio con el 2, 2022 volvimos a la mitad de la tabla, en 2023 nuevamente en la mitad de la tabla, pero ya 2024 y 2025 nuevamente podio. Me atrevería a decir que casi no hay corredoras en este ranking que tengan estos números en estos últimos 10 años, y como les decía, este es el fondo que no quería ser fondo y que terminó siendo un fondo porque en parte los clientes lo pidieron y en parte nosotros también queríamos potenciar algo que estábamos haciendo bien. Así que no les quitamos más tiempo, les agradecemos estar aquí, haber venido, y los invitamos en 30 días más a invertir en el fondo, a estar pidiendo información durante este tiempo para que sea lo más pensado, razonado posible. Como les decía, el fondo de Guillermo Araya no solamente tiene un análisis muy detallado respecto de las empresas que seleccionamos, sino que también tiene toda una estrategia respecto de las ponderaciones en cada una de las empresas y el momento en cual se encuentra cada una. Entonces, no es solamente un análisis de empresas, sino que también tiene una visión de composición de portafolio que también le agrega algo más. Así que gracias nuevamente y nos estamos viendo en la oficina o en estos eventos. Gracias.